Alabamos al Señor Jesucristo por todo lo que Él nos ha dado y celebramos por este tercer seminario ministerial del Centro Cristiano Arrebatamiento en este sábado 15 de julio del 2017 y con este tema muy precioso, siervos con sabiduría completa. Algunos de ustedes ya tienen en su mano la invitación y programa sencillo que tenemos, pues más que programa es una invitación, y ahí ustedes tienen todo lo que hoy queremos nosotros por propósito hablar. Y ahí están también los textos que hemos tomado desde una situación en donde vemos que Dios tuvo que tratar con Job en forma muy intensa y le hace una pregunta a Job en el capítulo 38, versículo 2, diciéndole: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Y está hablándole Dios, le está hablando Jehová a Job. Es precisamente el capítulo donde se inicia la intervención de Dios después de que estuvieron teniendo diversos discursos sus diversos amigos, Elifaz, Bildad, Zofar y el mismo Job. Finalmente intervino el más joven de ellos, Eliú, ahí en los capítulos anteriores, del 34 en adelante, pero había ahí algunas cosas que se estuvieron hablando. Una de las cosas que yo quisiera decirles es que el libro de Job pertenece al grupo de los libros sapienciales. Esto quiere decir los que tienen sabiduría, y de estos son tres los que hablan de la sabiduría de Dios y que hablan de la sabiduría del pueblo, y estos son tres libros: Job, Proverbios y Eclesiastés. Es indudable que toda la Biblia habla muchas cosas de sabiduría y que es importante que nosotros podamos entender acerca de la sabiduría de Dios. Y voy a tomar otros versículos, aún en el Nuevo Testamento se está hablando, en los evangelios se habla de la sabiduría. Este es un tema sumamente amplio que nosotros vamos a estar tratando cuando estemos procurando entender por qué hemos puesto este título, siervos con sabiduría completa, porque Dios tuvo que hablar con un hombre que era un sabio, era un hombre al cual en una de sus defensas él dice: la gente venía a mí de diversos lugares para recibir consejo, para recibir palabras de sabiduría. La gente venía a mí, y no solo de donde él vivía. Acuérdense que él nos habla de que vivió en la tierra de Uz y que fue un patriarca, en donde hablamos que el tiempo de los patriarcas tiene que ver, ¿verdad?, con el tiempo de Abraham, de Isaac, de Jacob. No sabemos de quién fue contemporáneo. En uno de los pasajes de Job, precisamente Eliú habla de que algunos van a recibir el castigo como los de Sodoma. Esto quiere decir que en el tiempo de Job ya se conocía el castigo sobre Sodoma que había tenido en tiempos de Lot. Entonces son cosas muy interesantes que podemos encontrar aquí en estos libros que hablan de la sabiduría. Pero ¿qué quiere, verdad? Que finalmente Dios, a un hombre que se le consideraba intensamente sabio y que se le consideraba un consejero y que la gente venía para escuchar, ¿verdad?, palabra, acaba el Señor por decirle: pues no, ¿verdad? Todavía te falta mucho. ¿Y qué es lo que en un momento dado pudo traer cierta inestabilidad en la sabiduría de Job? Es que él fue intensamente probado. Y Dios le permitió a Satanás tocarlo, y todas estas cosas, todas estas circunstancias, la enfermedad a la que fue sujeto, las desgracias a las que fue sujeto, las aflicciones a las que fue sujeto, trajeron que él se sintiera en un momento dado desestabilizado, no confundido, porque siguió hablando la palabra de Dios acerca de todas las situaciones que vivía. Y ¿sabe qué, amado hermano? Todas estas cosas hicieron que Dios tuviera que hablar con Job y decirle: pues sabes que, aunque seas un hombre sabio, esto, ¿por qué te lo digo? Porque tú y yo nos podemos creer en un momento dado que conocemos mucho la Escritura, que hemos caminado, porque la Escritura contiene la sabiduría de Dios, son palabras de Dios, son las razones de Dios. Eso lo vamos a ver, amado hermano. Pero finalmente que el Señor nos puede decir: ¿no eres tú de los que oscurecen el consejo? Se lo dijo ¿a quién? A Job.
un hombre experimentado, un hombre que había transcurrido y que había conocido y heredado toda la sabiduría que en aquel tiempo habría. Era tan profunda la sabiduría de Dios en Job, antes de que le dijera esto, que inclusive podemos encontrar en muchos de los salmos y en los mismos proverbios, en el mismo Eclesiastés, en el mismo Nuevo Testamento podemos encontrar muchas frases que ya habían sido dichas en el tiempo de Job por aquellos hombres sabios. Elifaz era un tematita en aquel tiempo. Los tematitas, que eran de Edom, o sea, eran edomitas, eran gente que se consideraba muy sabia. La ciudad era llena de gente sabia y de gente que tenía altísimos consejos, y nosotros vemos entonces que Dios le dice esto a Job y como que nos descontrolamos. ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Dios le va a contestar que era, pues ya me enteré que soy yo, Señor. Le va a contestar en el capítulo 42, pues sabes que siempre sí, me enteré que soy yo el que oscurece el consejo, y empezó a recibir más sabiduría de Dios y a entender, amado hermano, que si nosotros no dependemos, como hemos dicho en esta invitación, no dependemos de Dios, nunca podremos hablar de sabiduría completa. Siempre va a haber algo más que Dios nos puede dar y que nosotros tenemos que estar abiertos para recibir. También podemos pensar que Job no era un hombre muy jovencito, así como yo, que no lo soy, sino que ya era un hombre de edad, y que, amado hermano, habló él porque era de los ancianos, o sea, no solo de sabiduría sino de edad, y tanto Elifaz como Sofar como Bildad eran más ancianos, y dejaron hasta al último, al más joven, a Eliú, que seguramente no era tan joven. Entonces podemos hablar que en un momento dado, y eso también lo vamos a citar en uno de los versículos, que la edad a veces no te da una sabiduría completa, que te da una experiencia en la vida y que puedes ser tú más sabio, pero eso no significa. Esto nos va a hacer volver nuestros ojos para estar en una continua oración y para estar pidiendo al Espíritu Santo que nosotros seamos llenos de esa sabiduría de Dios. Recuerde que la Escritura nos habla allá en Isaías, sí, en el capítulo 11, que el Espíritu de Jehová, ¿qué es? Espíritu de Jehová, ¿espíritu qué? De sabiduría y inteligencia, espíritu de consejo y poder, espíritu de temor de Jehová y de conocimiento. Son 7 cosas que son el Espíritu de Dios que se manifiesta sobre nosotros. Es por eso que nosotros, para tener esa sabiduría completa, estemos abiertos en nuestro corazón, levantemos nuestra oración al Señor para pedir sabiduría. Yo voy a enseñarle algunos versículos, ¿verdad? Que aquí tenemos en Santiago 1:5, pero bueno, dice, el que tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual dura abundantemente y sin reproche, ¿verdad? Pero pida con fe, no dudando nada. Entonces nosotros todos tenemos hoy que tomar esa actitud de humildad, y esa es mi introducción. Todo siervo debería manifestar una humildad delante de Dios y delante de los hombres, declarando que su sabiduría es limitada, para buscar en Dios la perfecta sabiduría a través de la oración, a través del ayuno, a través del estudio de las Escrituras, a través de la revelación del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo fue el que inspiró. El Espíritu Santo es el que inspiró a esos 40 escritores escritores de las Sagradas Escrituras, y el Espíritu Santo nos revelará todas las cosas. Necesitamos entonces poner en acción estas enseñanzas que ya estamos dando, para que pues tenga en nuestro corazón esa humildad, y nosotros podamos de veras encontrar esa sabiduría completa como siervos, mayormente que somos siervos de Dios. La sabiduría está dada para todos aquellos. Hay una sabiduría natural que viene a la vida, hay sabiduría humana, hay sabiduría animal, hay sabiduría diabólica, pero nosotros estamos buscando la sabiduría de lo alto, la sabiduría divina. Esa es la que estamos buscando, para que seamos siervos, y no solo hijos de Dios, sino seamos siervos con sabiduría completa.
le damos al Señor la gloria y la honra, y ese es uno de los objetivos que hoy tenemos, para que usted salga de aquí con esa convicción en su corazón y salga de aquí buscando que ese venir de esa sabiduría le levante a usted. En verdad, hermano, hay muchísimas bendiciones que vamos a tener. Vamos a leer aparte de ello Job 34. ¿Me acompaña? Job 34, 35, y dice así, y esa es una palabra que le dio muy fuerte Eliú, que fue el único que habló con verdad de acuerdo a la sabiduría de Dios. Dice que Job no habla con sabiduría y que sus palabras no son con entendimiento. Entonces aquí nosotros vemos que es una palabra muy fuerte para un hombre que era considerado uno de los más sabios en ese momento en la tierra. Que le digan eso, ¿qué te dirían a ti? ¿Qué me dirían a mí? Y luego ahí dice que a veces hablamos con palabras que sin entendimiento, que no son con entendimiento. Entonces, ¿qué quiere decir, amado hermano? Que Dios nos quiere abrir totalmente a algo muy importante en nosotros, porque todos tenemos una capacidad de pensar, todos tenemos una mente, los siervos de Dios tenemos una capacidad de pensar, tenemos una mente, tenemos un conocimiento, amado hermano, pero no es lo mismo que entendamos las cosas, y no que las entendamos conforme al hombre, sino que las entendamos conforme a Dios, conforme a lo que el Espíritu quiere que entendamos, porque entonces no las entendimos. Estamos hablando que es la sabiduría que viene de lo alto, que la sabiduría divina. Yo no quiero hablar de la sabiduría humana. Hay sabiduría humana, ya lo dije que sí. Yo no quiero hablar de la sabiduría diabólica. Hay sabiduría diabólica, sí. Hoy que hemos estado estudiando la escuela de crecimiento espiritual, nos encontramos allá en el capítulo 28 de Ezequiel, que el rey de Tiro era un hombre súper sabio y que había prosperado mucho por esa sabiduría, pero su sabiduría definitivamente no le venía de lo alto, su sabiduría le venía del diablo, le venía de Satanás. Porque en ese mismo capítulo se nos habla, ¿verdad? Después entronizando, ¿verdad? Oh, amado hermanos, qué tremendo es esto. Quiero también que leamos algo para que haya algo positivo en nosotros, y está ahí en las invitaciones, Romanos 11:73, y vamos nada más a hacerlo un enunciado porque tendremos comentarios dentro y al final de este versículo. Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son tus juicios y inescrutables sus caminos. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Dios nos está haciendo una exhortación, Dios nos está haciendo una pregunta, como se la hizo a Job. ¿Quién es el que oscurece el consejo y que habla palabras sin sabiduría? Pues soy yo, Señor. Pero, Señor, gracias porque te estoy buscando. Gracias porque estoy clamando a ti. Gracias porque estoy en oración. Gracias porque estoy escudriñando las escrituras con todo mi corazón. Gracias, Señor, porque estoy pidiendo que tu Espíritu Santo no solo me inspire, sino me revele lo que ha sido escrito para que yo tenga entendimiento. Gracias, Señor, por la profundidad de las riquezas de tu sabiduría y de la ciencia de Dios. No se compara, amado hermano, porque tenemos un Dios maravilloso, todopoderoso y glorioso, que es omnisciente, todo lo sabe, y es omnisciente, todo lo conoce, y es omnisapiente, todo lo sabe, y que es un Dios todopoderoso, amado hermano, y a eso es lo que estamos nosotros apelando. Cuán insondables son sus juicios. Nosotros sabemos que una sonda es para medir las aguas profundas, y hay muchas cosas profundas, esto vamos a ver un poquito más adelante, y inescrutables sus caminos. Amado hermano, no podemos nosotros contarlos, no hay comparación totalmente, y nosotros estamos faltos, y la invitación de Dios es a ser siervos con sabiduría completa, siervos, amado hermano, que estén en la profundidad de las riquezas de la sabiduría y la ciencia de Dios, siervos que estén buscando profundamente los juicios de Dios, siervos, amado hermano, que estemos sabiendo que los caminos de Dios no pueden ser contados. Hay uno y hay otro y hay otro. Hay muchas alternativas cuando nosotros tenemos la sabiduría de Dios. Y entonces quiere decir, amado hermano, que cuando somos siervos de sabiduría completa, nada puede estar cerrado para nosotros. Siempre tendremos un camino que Dios abra. Amén. Muy bien, entonces vamos a ver.
Yo ya le había citado Santiago 1:5, pero ahora quiero citarle Job 37:16. Dice la escritura de esta manera: ¿has conocido tú las diferencias de las nubes? Las maravillas del perfecto en sabiduría. Entonces lo que es aquí, esta es una palabra que estaba dando en este momento Eliú a Job, y estaba diciéndole que las maravillas del perfecto en sabiduría. Entonces, un siervo que está completo en sabiduría o que está completando su sabiduría tiene una opción muy preciosa de que las maravillas del perfecto en sabiduría también Dios las pone a tu disposición, las pone en tu mano. Así es que tenemos un Dios que hace maravillas y que es perfecto en sabiduría. En este caso estamos hablando de totalmente sabio, estamos hablando de impecablemente sabio, estamos hablando de plenamente sabio. Dios no es falto de sabiduría, no le falta nada de sabiduría. ¿Cuántos alaban a Dios por ello? Entonces vamos a buscar esa sabiduría perfecta, siervos con sabiduría completa, vamos a buscar esa sabiduría perfecta, y esto va a ser de gran beneficio a nuestra vida. Quiero seguir ahora viendo otro libro sapiencial, Proverbios capítulo 11, versículo 2. Entonces vamos hasta allá. Y dice la escritura de esta manera: cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Estamos hablando al principio de que una de las cosas que Dios está pidiendo a nosotros como siervos para que seamos con sabiduría completa es que seamos humildes, que no creamos que todo lo sabemos, que no seamos ufanosos de decir: yo soy un estudioso de la escritura, yo tengo tanta experiencia, yo ya soy un hombre viejo, yo soy un hombre de edad, yo conozco esto, yo conozco aquello, yo he pasado por esto, por aquello, sino que haya humildad, porque aquí dice precisamente: más con los humildes está la sabiduría. Es necesario una situación de un corazón totalmente sometido a Dios, de un corazón totalmente sujeto a Dios y dependiendo totalmente de Dios en todo, a pesar de que nosotros seamos los más brillantes. Hoy nosotros sabemos que hay muchos entre los hermanos que pueden ser personas que tengan doctorados en teología, o haber salido de las mejores escuelas bíblicas, o haber estudiado la escritura, o tener mucho conocimiento humano, ser filósofos y poder haber llegado también a ser predicadores, y todo esto dice la escritura que de nada sirve, porque pues el único que es perfecto en sabiduría es Dios. Y amado, el Señor está diciendo que con los humildes está la sabiduría. ¿Sabes qué? Yo te voy a dar una frase: entre más sabio seas y entre más conozcas, más humilde debes de ser. Y en el mundo se hace al revés: entre más sé, entre más conozco, más soberbio soy, más orgulloso, más altivo. Nadie me llega, a todos los miro para abajo. Nosotros los siervos de Dios no podemos mirar a nadie para abajo, aún al recién convertido, al que acaba de conocer, no lo podemos mirar y discriminar y despreciar y desechar, porque eso no es correcto. Nosotros tenemos que tener humildad, porque algún día salimos de ahí. Ningún siervo de Dios a la altura de Job, o a lo mejor usted se siente más alto que Job, puede decir, ¿verdad?, que ya no necesita de nada ni de nadie, y que, amado hermano, cualquiera que se le acerca, pues qué tonto, qué ignorante. Nosotros debemos ser gente que estemos bajo la humildad para recibir esa sabiduría de Dios. Vamos a aprender que la única fuente permanente de sabiduría y completa, lo venimos diciendo, es Dios, nuestro Señor. Así lo revelan las Escrituras. Vamos ahora a Daniel capítulo 2, versículo 19 al 22. Y yo me he querido aprender del 20 en adelante. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo: ¿qué fue lo que dijo? Sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque de él, ¿qué? Son el poder y la sabiduría. Él muda
los tiempos y las edades. Él quita y pone reyes. Él da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. ¿Qué más dice? Él revela lo que está en oculto. ¿Y qué? Y conoce lo que está en tinieblas, y Él mora en la luz. Apréndaselo, hermano. Él mora, y con Él mora la luz. Bueno, con Él mora la luz. Casi me lo aprendí de memoria. Apréndaselo de memoria, vale mucho la pena, porque, amado hermano, quizá usted no entienda esto, pero yo le voy a platicar un asunto. Precisamente, más adelante yo voy a estar hablando un poco también de la sabiduría diabólica. Y Nabucodonosor había recibido un sueño, el primer emperador, el emperador de Babilonia. Y entonces quería que le interpretaran el sueño. Y la escritura dice que tuvo que llamar, eso se encuentra bien, en el capítulo 2, versículo 2, e hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos. Caldeos le llamaban a la gente que tenía conocimiento muy alto de las cosas humanas, para que le explicasen sus sueños. Y llamó a todos estos. Gente metida con el diablo, gente metida con las filosofías humanas. Y los llamó a todos ellos, pero ¿sabe qué? Nadie le pudo interpretar el sueño. Entonces Nabucodonosor, como era muy prepotente, dijo: voy a matar a todos los sabios. Pero no había llamado a aquellos que tenía entre los eunucos, el capitán de los eunucos, no había llamado a los 4. Me refiero a Daniel. ¿A quién más? A Azarías. No es, a ver, ¿verdad? Entonces, vamos a repetirlos. Ananías, Asael, Misael, Azarías y Abednego. Solo se los cambiaron, ¿verdad? Muy bien, entonces no había llamado a los 4 y aquí los vemos en el 17, gracias. Daniel, Ananías, Misael y Azarías. No había llamado a estos 4. Y Daniel se acercó al capitán, ahí usted puede leer, Arioc, que venía con las órdenes de matar a todos los sabios. Los iban a matar a todos. Y le dice: dame una oportunidad. Y dice que puso, ahí está el asunto que le dije hace rato, a sus 3 amigos y a él a orar. Los puso a orar para que Dios, por su Espíritu Santo, y vía la oración, les revelara la interpretación de ese sueño. ¿Y qué creen? Que Dios escuchó y le dio la revelación a Daniel. Por eso es que Daniel escribe el capítulo 2 del 19 al 22, esa acción de gracias. Bendito sea el nombre de Dios de siglos en siglos, porque de Él son el poder y la sabiduría. Y lo hace Daniel porque, amado hermano, le dio la revelación. Lo hizo en ese momento un siervo con sabiduría completa. Y le dio exactamente la revelación, la cual él comunicó a Nabucodonosor. No solo salvó a todos los sabios, astrólogos, adivinos y caldeos que había, sino se salvó él mismo y salvó a sus amigos. Y aparte de ello, vamos a ver que la sabiduría te pone en un lugar muy alto. Dios lo puso en un lugar muy alto a Daniel por ser un siervo de sabiduría completa. Dios puede ponernos en un lugar muy alto a nosotros los siervos cuando tenemos esa sabiduría completa. Cuando somos siervos de sabiduría completa, es Dios el que te va a poner en ese lugar alto. Es indudable que esto viene a través del hombre. Fue Nabucodonosor el que lo nombró el segundo abajo de él. Dice: solo arriba de mí. Y Dios hizo esta obra preciosa. Mateo 12:42. Ahora vamos a cambiar. ¿Me acompaña?
Y dice la escritura de esta manera: la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Órale. Estas son palabras de Jesucristo. Esta es aquel diálogo que estaba teniendo contra unos escribas y unos fariseos, ¿sí? Y les estaba diciendo que era una generación mala y adúltera. Y dos cosas fuertes les dijo. Uno, imagínense cómo lo tomaron, siendo que uno de los héroes y campeones de la religión judía era Salomón, precisamente a quien se le imputa, aunque no todos son de él, el escribir el libro sapiencial de los Proverbios y Eclesiastés, el predicador. Oh, amado hermano, nosotros vemos que entonces ahora Jesucristo dice: la reina del sur, ¿sí?, vino a ver a Salomón para recibir palabras de sabiduría, pero aquí hay uno que es más que Salomón. ¿Se acuerda que en el avivamiento de noviembre nuestro tema fue Cristo mejor y superior? Cristo excelente o superior y mejor, como lo quiera usted ver, de tal manera que nosotros vemos aquí que él estaba haciendo dos comparaciones tremendas, hablando de la incredulidad, una con la sabiduría y otro como profeta, porque habla arriba de Jonás y lo deja mucho más explicado, y no lo voy a leer, en Lucas 11:31, cuando habla, ¿verdad?, que él es mejor que Jonás como profeta y que ellos son peores que Nínive, porque a Jonás los de Nínive lo oyeron, pero ustedes, el pueblo de Dios, como hoy pasa con el pueblo de Dios, hoy, ¿verdad?, sucede, ¿verdad?, en la iglesia cristiana, no quieren oír la palabra de Dios, quieren oír puras cosas que les conviene o que son agradables a su oído, y dice: pero yo soy mejor que Jonás como profeta. También con esto les estaba tapando el ojo, ¿verdad?, bien fuerte, porque muchos le habían dicho a Jesucristo: nada bueno sale de Galilea. Pues Jonás era de Galilea, no se llamaba en ese tiempo Galilea, pero después vino a ser Galilea. Jonás era del norte, Jonás Dios lo trajo de allá. Entonces, cuánta ignorancia o cuánta falta de sabiduría, y Jesucristo los puso en su lugar. Nosotros tenemos que saber que Jesucristo es todavía por arriba de Salomón. ¿Por qué? Porque Jesucristo es Dios, porque Jesucristo estuvo en la creación y porque Jesucristo tuvo que ver con esa criatura que luego fue siervo de Dios, llamado Jedadías y cambiado a nombre Salomón, que significa pacífico. Jedadías significa amado de Jehová. Y amado hermano, nosotros vemos cómo el Señor está hablando, ¿verdad?, fuertemente, y diciéndonos que Él es la única fuente. Primera de Corintios 1:24 se nos confirma y dice: Cristo, poder de Dios, sabiduría de Dios. Entonces nosotros estemos certeros de ello. Voy a tomar otro pasaje, Primera de Corintios 1:30, ese sí no me lo sé, y dice: mas para los llamados, voy a leer del 24, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Y el 30 dice: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Hasta ahí me quiero quedar. Nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Luego vamos a ver un poquito más con respecto a Proverbios capítulo 8, para que nosotros dejemos claramente que la fuente permanente de sabiduría completa es Dios nuestro Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque el Espíritu de Jehová es espíritu de sabiduría e inteligencia. Bendito sea el nombre de Dios por ello. Vamos pues a experimentar y vivir de continuo en sabiduría completa, que traiga notoria diferencia en nuestra manera de vivir y hablar. En Daniel 2:23, vamos a regresar para leer Daniel 2:23, y dice la escritura
de esta manera: a ti, oh Dios, de mis padres te doy gracias y te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos ha dado a conocer el asunto del rey. El Señor le dio sabiduría y fuerza y revelación a Daniel. Aquí estamos viendo ya algunas cosas que recibimos cuando hay una sabiduría completa que viene de parte de Dios. Recibimos no solo sabiduría, sino recibimos fuerza y recibimos revelación. ¿Qué quiere decir fuerza? Que el sabio habla con contundencia, habla en forma definitiva, habla en forma clara. Es uno de los términos que significa sabiduría y ahorita lo vamos a comprobar. Daniel 2, 46 al 48, y dice la escritura así: entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel. Fíjese nada más. Y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. Y el rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses. Vean nada más lo que pasa aún con un impío. En ese momento Nabucodonosor no se había convertido. Y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Hace rato hablaba que experimentar y vivir como siervos de completa sabiduría nos lleva a una posición muy alta y nos lleva a una situación de reconocimiento y de honor para la gloria de Dios. ¿Perdió Daniel la humildad? Nunca. Daniel fue después, en tiempo de Darío, ya cuando era de edad, llevado al foso de los leones, porque Daniel oraba 3 veces al día. ¿Sí? ¿A qué hora oraban, verdad? Los judíos, a las 9, a las 12 y a las 3 de la tarde, que era la hora más importante de oración. Y ahí estaba Daniel siempre, y abría su ventana, y a pesar de sus ocupaciones y de su posición, él oraba a Dios. Por eso era un hombre con una sabiduría completa. Si tú eres un siervo de Dios y has abandonado la oración, o no la has iniciado, o es muy débil la oración en tu vida, debieras de buscar a Dios en oración y pedir a Dios sabiduría. En estos días yo he estado clamando que Dios me dé sabiduría, y Dios me ha estado dando sabiduría para gloria de su nombre. Daniel capítulo 5 versículos 11 y 12. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Y por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas, esto es, en Daniel, el cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora a Daniel, y él te dará la interpretación. Ya había pasado un tiempo largo, Nabucodonosor ya había muerto. Había venido en forma breve Evil-Merodach, su hijo, y este era Belsasar. También le llaman su hijo, pero era realmente su nieto, y estaba relacionado con algunas mujeres de los medos, que eso fue su perdición. Y amado hermano, nosotros vemos que él también necesitaba una interpretación, y le recordaron por ahí. Él ya no había tomado en cuenta a Daniel, había sido tomado en cuenta en tiempo de Nabucodonosor. Daniel ya estaba avanzado en edad, amado hermano, quizá estaba entre los 60 y 70 años, y fue llamado, y Dios le dio la interpretación de aquellas palabras: tekel, mene, uparsin. Entonces, uparsin, y de esa manera le dio la interpretación, y Daniel fue de lo último que hizo Belsasar, fue exaltado, ¿verdad? Y inmediatamente reconocido por Darío el Medo, cuando fue y tomó la vida de Belsasar. Y amado hermano, de esta manera el Señor le dio la victoria.
Ahora, amado hermano, con esto yo te estoy hablando, ¿verdad?, de experimentar y vivir. 5:29, para que veamos esta historia. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que era el tercer señor del reino. Muy bien, vamos a dejar ahí ahora el 6:3, si me faltó. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores. Esto ya es el tiempo de Darío, ¿sí? El Medo. Era superior a estos sátrapas y gobernadores porque había en él un espíritu superior y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Cuando a tu vida viene la sabiduría completa, el Señor te va a hacer de un espíritu superior. Hay varias veces que la Escritura nos narra gente de espíritu superior. En el Génesis, el primer caso de intensa sabiduría completa, José, el que se llama el soñador, era de espíritu superior y fue puesto por segundo de Faraón. Y también nosotros vemos que había gente de espíritu superior. La Escritura nos dice que Caleb, el gran general y el gran guerrero, Caleb significa perro, no en el sentido de desprecio ni discriminación, sino en el sentido de la bravura. Era un hombre con una valentía y una bravura extraordinaria, y dice que era de espíritu superior, pero era un hombre que se sujetó a Josué y no le hizo ningún daño, pudiéndoselo haber hecho porque era un hombre con un espíritu superior. Daniel también era un espíritu superior. Parece ser, amado hermano, que uno de los regalos que Dios da no solo es una posición, sino que al siervo con sabiduría completa le hace de espíritu superior. ¿Cuántos quisiéramos eso? No por nosotros, sino para la gloria del Señor, porque Daniel siguió siendo un hombre fiel al Señor y sencillo. Vamos pues ahora a ese cambio para contestar esa pregunta que Dios le hizo a Job. Y ahora regresamos a Job, al capítulo 42, muy conocido, hasta hay un canto por ahí, versículos del 1 al 6. Y vamos a ver qué es lo que estaba diciendo Job. Respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes, o sea, tú tienes todo el poder, Señor, y que no hay pensamiento que se esconda de ti, todo está en control de Dios. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Es la misma pregunta que le había hecho Dios a Job en el capítulo 38, versículo 2. Job ahora la repite y miren lo que contesta: por tanto yo, voy a quedarme ahí como si nomás fuera, por tanto yo. Llegó el momento en que Job, el hombre quizá más sabio en ese momento, tuvo que reconocer que él estaba oscureciendo el consejo de Dios y que sus palabras, algunas de ellas, no todas, estaban siendo sin sabiduría, porque el libro de Job nos enseña mucho a través de estos 5 varones sabios. Y dice: por tanto yo hablaba lo que no entendía. Vimos nosotros que la sabiduría, una de las cosas que te da es a entender lo que Dios quiere que entiendas. No lo que el hombre quiere que entiendas, no lo que las doctrinas del hombre quiere que entiendas, no lo que una teología de hombre o una iglesia quiere que entiendas, sino que lo que Dios quiere que entiendas. De tal manera, amado hermano, que dice aquí: yo hablaba lo que no entendía. Y entonces ahora está diciendo: ya estoy hablando con un espíritu superior, ya estoy hablando con una contundencia y con una claridad, como ya venimos viendo en algunos versículos. Seguimos viendo, dice: cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Este es un sinónimo del entender, el comprender, no las comprendía. ¿Por qué dice cosas maravillosas? Porque yo no le voy a leer todo a usted el capítulo 38 y 39 y 40, el diálogo que Dios tuvo con este Job, ¿sí? Y el 41, 4 capítulos que Dios le habló. ¿Y qué le habló Dios en esos 4 capítulos? Le empezó a decir: ¿tú crees que hablas palabras de sabiduría? Bueno, pues te voy a decir: mira cómo hice las escarchas, cómo hice la nieve, cómo hice el agua, cómo hice los mares, cómo hice los montes, cómo hice los animales, dónde los tengo, ¿verdad? Donde tengo a Leviatán, que algunos dicen que es la ballena. No es la ballena, es un animal muy especial que dice Dios que lo tiene en los abismos. Algunos científicos dirán: pues nosotros no hemos visto a Leviatán,
pues a mí que me importa que no lo hayan visto. Si Dios dice que ahí está el Leviatán, allá ha de estar el Leviatán. Y si Dios dice que está en las profundidades de los mares, pues no sabemos. Algunos dicen que es la ballena, pero yo digo, hay algunas descripciones acerca del Leviatán que no corresponden. Y habla del Behemoth, ¿verdad? Y algunos dicen que es el elefante, otros dicen que es el rinoceronte. Oh, amado hermano, y Dios le empieza a decir, mira, yo hice esto y le di fuerza y se comporta así y así tiene sus huesos y todo, y he hecho las estrellas y les he puesto nombre y todo, y tú dices que eres muy sabio. ¿Y en qué me ayudaste? ¿Y cuándo me diste consejo? ¿Y cuándo me recomendaste los diseños? ¿Y cuándo me recomendaste cómo hacerlo? ¿Y cuándo escuché de ti? Te sientes muy arquitecto, te sientes muy ingeniero, te sientes muy doctor, te sientes muy científico. No eres nada. Solo eres Job, mi siervo. Repita conmigo, solo soy siervo de Dios. Nada más. Y amado hermano, entonces nosotros vemos que entonces Job dice, ahora sí, Señor, me dijiste cosas demasiado maravillosas que no, ahora sí como que ya, pues como ya entendía algo, pero antes no entendía nada. Y según yo era el hombre, uno de los hombres más sabios de la tierra. ¿Cómo te sientes después de esto, hermanos? Si Job tuvo que reconocer esto, también nosotros debiéramos de reconocer. Versículo 4, oye, te ruego y hablaré. ¿Qué es lo que debes hablar? Te preguntaré. ¿Qué es lo que debes preguntar? ¿Y a quién? A Dios. Tú me enseñarás. Así es que el Señor es el maestro. ¿Y a quién nos ha dejado por maestro? A Jesucristo se le dijo, Rabí es el maestro. Dios es maestro. Y amado hermano, ¿quién nos ha dejado para que nos enseñe? Según Juan 14:26, y el Espíritu, el otro Consolador, nos enseñará todas las cosas y Él las recordará, las que aún se te olviden, porque a ti te da muy seguido Alzheimer, se te olvidan las cosas, pero a Dios no. Y Él te va a enseñar y te va a recordar todas las cosas. Y dice el 5, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Estoy muy interesado, y esto no lo voy a hablar más que lo voy a citar, en saber que una verdadera visión celestial, que una correcta visión de Dios, que una correcta visión de la palabra de Dios, sí, va a cambiar nuestra vida. La vida de Job fue cambiado. Fíjense nada más, un hombre de fe, un hombre que vivía irreprensible en cuanto a la justicia que Dios demandaba en aquel tiempo, un hombre sabio, un hombre consejero, un hombre bendecido. Oh, amado hermano, ahora un hombre que tenía una fuerte relación con Dios como tú la tienes. Y ahora dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Ahora sé, Señor, que estoy dispuesto, porque a veces, amado hermano, en nuestra soberbia, en nuestro orgullo, en nuestro conocimiento, en nuestra ciencia, no queremos oír a Dios. Pero Dios está hablando continuamente. Dios no ha dejado de hablar. Dios sigue hablando. Dios está hablando en esta hora a través de la Escritura, y quizá algunas palabras que Dios ha puesto en mi boca. Dios nos está hablando. Te habla por las noches, te habla por el día. Todo el día Dios habla, pero tú y yo no oímos. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. El oír de Dios y la visión que tuvo Job de Dios cambió su vida. Termino diciendo aquí, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Señor, si era ese, si era yo el que oscurecía el consejo y hablaba con palabras sin sabiduría, pero ayúdame, Señor, enséñame. Amado hermano, parte del pacto nuevo en Cristo Jesús es que el Señor se va a encargar. Él dice, nadie me conocerá, sino que todos me conocerán, porque Dios nos va a hablar. Dios va a poner en nosotros, si nos dejamos esa sabiduría completa, dice que Él va a poner sus leyes y sus mandamientos en nuestra mente y en nuestro corazón. Él lo va a poner, pero déjate. Ya es hora de que te dejes. Muy bien,
vamos a dejar al hermano Job. Ahora nos vamos hasta Santiago. Los voy a traer para que así, si alguno se me duerme cuando escuche Santiago, diga, caray, ya cambió de Job, me despierto. Muy bien. Y es Santiago, es 13 al 16. Es Santiago capítulo 3, versículos 13 al 16. Y dice, ¿quién es sabio? Pregunta el Espíritu, y entendido entre vosotros. Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica, lo que cité hace rato. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. ¿Por qué tomé este versículo? Porque yo cité que debemos experimentar y vivir de continuo en sabiduría completa, que traiga una notoria diferencia en nuestra manera de vivir y hablar. Estoy tratando esta parte. Debe de haber una notoria diferencia en nuestra manera de vivir y hablar. Yo no quiero que usted levante la mano. Usted puede considerarse sabio. Y usted puede decir, yo soy sabio. Pero la escritura aquí pregunta, ¿quién es sabio y quién es entendido? Lo mismo que Job tuvo de conflicto, que no entendía y comprendía. ¿Todo lo sabes y todo lo entiendes? Si no es así, busca a Dios. Pero ahora nos habla cómo se muestra o cómo se demuestra. Dice que se demuestra por su buena conducta. Esto derribaría las doctrinas que están habiendo hoy en las iglesias. Quiere decir que quien enseña esto como siervo, en donde habla que la gracia es abundante y puedes vivir una vida de pecado y un desorden y una conducta totalmente aún para el mundo inmoral y inmoral para Dios y contraria al Espíritu, y andar en los deseos de la carne y en los deseos de los ojos y en la vanagloria de esta vida. Esto nos está diciendo, quien predica eso, quien enseña esa doctrina, no es un siervo ni una sierva con una sabiduría completa. No entiende, porque dice aquí bien claro que la sabiduría completa muestra sus obras, ¿sí? Muestra buena conducta en sus obras. ¿Dónde dejarían entonces ese comportamiento? Puedo ser un borracho, puedo ser un grosero, puedo ser un blasfemo, puedo ser un ofensivo, puedo ser un escarnecedor, un burlador. No que estemos alegres y hagamos alguna broma, sino que todo se vuelve en nosotros una burla a las demás personas. Oh, amado hermano, dice, muestre, si eres sabio y si eres entendido, muestra tu buena conducta por tus obras. La salvación no es por obras, pero amado hermano, aquí está diciendo, quien se conduce así, quien predica así, está predicando torcidamente, porque no está predicando la sabiduría completa de Dios. Y quien se conduce así no es sabio, ni comprende, ni entendido, y esa no es la vida sabia que Dios quiere para su vida individual. Así es que, amado hermano, aquí nos está hablando que la sabiduría demanda que la demostremos o la mostremos por la buena conducta. Y dice, en sabia mansedumbre. ¡Wow! El Señor aprieta aquí, porque la mansedumbre tiene que ver con la humildad y tiene que ver, amado hermano, con no con reacciones, sino con acciones. Y dice aquí, identifica, pero si tenéis celos amargos, alguno dirá, no, yo no soy celoso, pero vamos a ver, y contención en vuestro corazón. Bueno, no soy celoso, pero sí soy peleonero. Sí me gusta el pleito, sí me gusta la provocación, sí me gusta eso. No estás viviendo en sabiduría completa. Un siervo
que tiene celos por otras obras, o tiene celos porque otro ha sido más prosperado en número o en bienes, está mal su corazón. Y si es contencioso, si todo lo vuelve contienda, a veces, amado hermano, hay gente que viene y contraría la sana palabra o la palabra de verdad, y entonces a veces ya no digo nada, y algunos dicen, pero si usted sabe, ¿por qué no le dijo? Lo hubiera usted puesto como el perico de todos los colores, amarillo, verde y colorado. ¿Para qué? La escritura no es para contenderse, este mensaje no es para contenderse, no es motivo de pleito. La obra es de Dios, no de nosotros. Yo no tengo nada que contender. Pero si eres contencioso en otras cosas, si hay contención en tu vida, si eres provocador, si eres si impulsas a la gente al enojo, no estás viviendo bajo la sabiduría completa, y no es esa una sabiduría de lo alto. Dice aquí la escritura, ¿verdad? Y no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, no es la sabiduría de Dios, no es la sabiduría completa. Es terrenal, puede ser animal, puede ser diabólica. Sí, aquí estaría, ¿verdad? Que muchas personas, aún cristianos que he escuchado, es que yo tengo derecho, es que yo me lo merezco, es que esto y aquello. Y entonces entras en contienda por ello. Y dice aquí abajito, porque donde hay celos y contención, hay perturbación y toda obra perversa. Vamos a dejar ahí y usted tome. Vamos a ver, para comprobar, ahora 2 de Timoteo 3, 15 al 17, porque yo les hablé que son 3 cosas importantes: la oración, el estudio de las escrituras y el Espíritu Santo, para que tú recibas sabiduría completa. Son 3 de los requisitos básicos. 2 de Timoteo 3:15 dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, amado hermano, y dice el 16: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es, amado hermano, que la diferencia se va a hacer. Y cuando hay una sabiduría completa, la escritura va a enseñar, va a corregir, va a redarguir, va a instruir en justicia, va a cambiar muchas cosas. Qué bueno que usted está aquí, porque quizá a través de las citas de las escrituras y de lo que venimos predicando, usted hoy diga: caray, tiene razón, no el hermano, sino tiene razón la palabra de Dios. Hoy yo voy a cambiar esto. Hoy me siento redarguido y hoy creo que estoy equivocado y voy a cambiar. Hoy no había entendido, no había comprendido como Job, pero estoy listo para entender y comprender como Job. Muy bien, vamos a dejar ahí esa parte, y luego van a venir otras cosas que quiero compartir con ustedes. Solo quiero darles algunos conceptos y significados rápidamente. La sabiduría, entonces, es el dominio de la manera de vivir en conformidad con las expectativas divinas, sus razones, sus pensamientos y su palabra. Parte de este concepto fue tomado del diccionario expositivo del Antiguo Testamento y Nuevo de W. Vine, en la página 296 y 97, pero fue completado por este servidor. Se lo vuelvo a repetir: sabiduría es el dominio de la manera de vivir en conformidad con las expectativas divinas, sus razones, sus pensamientos y sus palabras. ¿Dónde está eso? Eclesiastés capítulo 2 versículos 13 y 14. Vamos hasta allá. Ahora vamos al libro de Eclesiastés, ya lo estoy localizando. Capítulo 2 versículos 13 y 14. Dice la escritura así: y he visto que la sabiduría sobrepasa a la necedad, como la luz a las tinieblas. El sabio, fíjese bien, dice, tiene sus ojos en su cabeza. Eso es importante. ¿Dónde tienes tus ojos? ¿Serás mosca? Si la tienes en otra parte, ¿verdad? Porque las moscas tienen ojos en todas partes. Y dice: mas el necio anda en tinieblas. Pero también entendí yo, un mismo suceso acontecerá al uno como al otro. Eso es sabiduría, porque aún como sabios no escapamos a las circunstancias que a veces la vida nos atrapa. Eclesiastés 2:26, y dice así: porque el hombre
que le agrada, Dios le da sabiduría. Porque el hombre que le agrada, ¿usted le agrada a Dios? ¿Cómo agradar a Dios? Siendo obediente, haciendo las cosas que Dios quiere, viviendo bajo su voluntad, teniendo el temor de Dios, todo eso. Voy después a citar algo más. Porque el hombre que le agrada a Dios le da sabiduría, yo recibo ciencia y gozo. Es decir, la sabiduría no te vuelve taciturno, ni triste, ni pensativo, ¿verdad? Ni desanimado, ni desalentado. Por el contrario, dice. Mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. Yo recibo, hermanos. Si esto dice aquí, pues mire nada más. El Señor quiere darme todo lo que el pecador hace. Pues venga de ahí, quiero andar entonces en sabiduría. Esto ya es una conveniencia muy materialista y muy material, pero venga de ahí. No me quejaría si el Señor me hace ese gran favor. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Vamos a dejar ahí, estamos hablando de conceptos. Las palabras que aquí se usan. En hebreo, Jokam significa sabio, hábil, práctico. La palabra sabiduría viene de Jokma y significa experiencia, astucia para bien, no para mal, porque hay astucia para mal. En cuanto al griego, Sophos significa sabio claro. Hace rato vimos ese concepto de que tengamos las cosas claras. Y la palabra, como se llaman algunas mujeres, Sofía, significa sabiduría, pero hay unas Sofías que están más insensatas y más necias y más rebeldes que nada. Si usted se llama Sofía, haga honor a su nombre. Sofía significa sabiduría, ¿sí? Y en todos los sentidos y calidades. En este caso, en el griego, habla tanto de sabiduría terrenal, animal, diabólica, como la sabiduría de lo alto. Muy bien, vamos a analizar el caso de Job, porque fue la parte de la escritura que tomamos. Y vamos a ver el caso de Job. Y vamos a ver qué podemos sacar acerca de la sabiduría. Hay muchísimo y no puedo dar todo lo que hay en el libro de Job, pero vamos a tomar. En el caso de Job, Dios le reveló a Job a través de Elifaz, ¿sí?, que morimos antes de adquirir esa sabiduría completa. Job capítulo 4, voy a leerlo rápidamente, versículos 12 al 21. Me regreso al libro de Job, usted me va a estar ayudando y vamos a permanecer un ratito ahí y vamos hasta el capítulo 4 y decía yo, estamos en el versículo 12 y dice Job de la siguiente, bueno, no Job, sino el primer discurso de Elifaz. El asunto también me era a mí oculto, mas mi oído ha percibido algo de ello. En imaginaciones de visiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres, Dios habla en visiones nocturnas, habla por sueños, también lo dijo Eliú. Me sobrevino un espanto y un temblor que estremeció todos mis huesos, y al pasar un espíritu por delante de mí, hizo que se erizara el pelo de mi cuerpo. No identifica, más que adelante dice que habla como de un fantasma, pero así lo escribe Elifaz, pero no identifica si era un ángel del Señor o era el Señor. Paróse delante de mis ojos un fantasma cuyo rostro yo no conocí, y oí que decía, o sea, de bajo volumen, ¿será el hombre más justo que Dios? Este no pudo ser un demonio, este no pudo ser un espíritu inmundo. ¿Será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? Fíjese lo que le preguntó a Elifaz, aunque luego se lo endosó a Job. A lo mejor el mensaje era para él, porque luego decimos, Dios me habló para ti esto, y el Señor dice, no era para ti, no era para el de enfrente, era para ti. He aquí, en sus siervos no confía. Órale, ya conoce que los hombres fallamos.
y aún los siervos fallamos. Y notó necedad en sus ángeles. No pudo haber un espíritu inmundo porque estaba hablando de los ángeles caídos. Estaba hablando de los ángeles que se fueron con Satanás. Dice que notó Dios necedad en sus ángeles. ¡Wow! Entonces hay ángeles necios. Usted, por eso a veces le dicen, es que es un angelito, sí, pero yo a veces digo, ¿será uno de esos necios? ¿Cuánto más en los que habitan en casas de barro? O sea, ¿quiénes somos las casas de barro? ¿De qué nos hizo Dios? Del polvo de la tierra, somos hechos de barro, cuyos cimientos están en el polvo, de ahí venimos, y que serán quebrantados por la polilla. De la mañana a la tarde son destruidos, o sea, rápido desaparece el hombre, y se pierden para siempre sin haber quien repare en ello. Su hermosura no se pierde con ellos mismos, y mueren sin haber adquirido sabiduría. Usted quiere conocimientos y quiere una profesión y quiere una posición económica, social alta y una posición de trabajo alta. O usted quiere mucho, quiere esto, quiere aquello. Si es mujer, quiere casarse con un príncipe azul, ¿verdad? O con ese artista por el cual tira baba. Bueno, no sé, ¿verdad? O si es usted varón, quiere usted una modelo o una artista preciosa y vive usted en fantasías y no quiere ser usted muy rico, ¿verdad? Y quiere adquirir muchas cosas, quiere un Lamborghini a la puerta de su casa y un Ferrari, un Mercedes, ¿verdad? Y no llega ni a bicicleta, ¿verdad? Bueno, algunos sí. Entonces, amado hermano, pero dice, muere sin haber adquirido sabiduría. ¿Cuáles son los principios y valores? Y Dios le estaba revelando a Elifaz. ¿De qué sirve todo esto? Rápido se va la vida del hombre y no buscaste adquirir sabiduría. Busca adquirir sabiduría. Dios le reveló esto a Job a tiempo, porque la sabiduría es ahora. Si mueres en Cristo, allá te va a ser dado todo en automático, pero la sabiduría es para el día de hoy. Muy bien, vamos a seguir viendo. Entonces busca ser un siervo de sabiduría completa. Vamos a ver qué más le habló. Vamos ahora hasta Job capítulo 11, versículos del 4 al 6. Ahora está hablando Zofar y dice así, Zofar a Job: tú dices, mi doctrina es pura y yo soy limpio delante de tus ojos. O sea, está hablando, ¿verdad? A veces somos ufanos, yo tengo una doctrina muy pura, seguro. O sea, tienes una enseñanza muy pura, lo que traes por palabra que crees que es de Dios es de veras pura. Y soy limpio delante de tus ojos. Cuidado, ¿verdad? Hay caminos que a los hombres parecen limpios, pero Jehová pesa los espíritus. Examina tus caminos. Mas, o quién diera que Dios hablara y abriera sus labios contigo y te declarara los secretos de la sabiduría, que son de doble valor que las riquezas. Conocerías entonces que Dios te ha castigado menos de lo que tu iniquidad merece. Bueno, aquí en la parte final fue crema de Zofar, se pasó de raya, pero vamos a ver que la primera parte del 6, te declarará los secretos de la sabiduría. Dios quiere que tengas una doctrina pura, que tus ojos estén limpios, sí. Aún Dios quiere revelarte los secretos de la sabiduría y que sepas algo, que es de doble valor que las riquezas. Job era un hombre muy rico y había perdido todo. Y Zofar le estaba hablando y hasta este momento diciendo que era de mayor valor la sabiduría que las riquezas. Es de mayor valor la sabiduría que las riquezas. No se entristezca, ya vimos que Dios te quiere dar el fruto de los pecadores y luego veremos que uno de los productos de la sabiduría son riquezas de honra, así es que reciba, pero no esté buscando las riquezas como un fin, sino busque la sabiduría de tal manera
que el Señor entonces le dará las riquezas como un recurso para que en su vida usted sea sustentado. Gracias a Dios por ello. Vamos adelantito, Job 12, 2 y 3. Ciertamente, ahora está hablando Job, vosotros sois el pueblo y con vosotros morirá la sabiduría. También tengo yo entendimiento como vosotros, no soy yo menos que vosotros. ¿Y quién habrá que no pueda decir otro tanto? ¿Qué es lo que Job estaba tratando de decir? ¿Sí? ¿Sabías, amado hermano? Bueno, perdóneme, es la parte de arriba. Sé humilde y busca más de la sabiduría de Dios. Porque aquí nosotros estamos viendo, amado hermano, que Job estaba tomando una posición de cierto orgullo por la sabiduría y estaba hablando, ¿verdad?, en forma fuerte para contestarles. Dios quiere que tú seas humilde y busques más de la sabiduría de Dios. Vamos a cambiar un poquito, póngale usted una señal ahí y vamos a regresar a Job y vamos a Efesios para que usted vea lo que Dios nos está hablando allá en Efesios, en el capítulo 1. Ya voy llegando. Efesios 1, 17 y 18. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Hay que ser humildes y buscar. Dios nos quiere dar ese espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él y quiere alumbrar los ojos de nuestro entendimiento. Vamos a regresar ahora a Proverbios 10:23. Vamos ahora hasta Proverbios. Y la escritura nos dice ahí, discúlpeme como son muchos contextos, dice la escritura así: como pasa el torbellino, así el malo no permanece. No, perdón, leí el 25:23. El hacer maldad es como una diversión al insensato, mas la sabiduría recrea al hombre de entendimiento. Que la sabiduría te recree como hombre de entendimiento. Gracias a Dios por ello. Regresamos ahora a Job y nos vamos al capítulo 36, versículo 5. Y vamos a ver qué nos dice con respecto a este pensar, a esta idea que el Señor puso en mi corazón. He aquí que Dios es grande, pero no desestima a nadie. Es poderoso en fuerza de sabiduría. Ah, caray. Entonces, el Señor es poderoso en fuerza y sabiduría. Entonces, tenemos una fuerza en la sabiduría y la manifestación del poder de Dios. Sé humilde y ve que Dios dice que no desprecia y desestima a nadie, aunque Él es un Dios grande. ¿Quién eres tú para despreciar? Job estaba despreciando ahí a los demás que venían a traerle algunas palabras, algunas totalmente en el Señor, pero algunas que no fueron habladas de parte de Dios, como les reclama Dios en el capítulo 42, en el versículo 7. Vamos ahora a Job 12:12 y dice: en los ancianos está la ciencia y en la larga edad la inteligencia. Sirve el paso de esta vida, la experiencia nos da cierto conocimiento y nos da inteligencia. Sí, así es, pero no es único, porque vamos a ver que no es de los ancianos nada más la sabiduría, y a veces el ser anciano no te ha agregado ciencia ni inteligencia, como alguien dijo por ahí: ayúdame, Señor, para no ser un viejo tonto. Gracias a Dios que nos ayude de esa manera. Vamos a Job 32:9 para comprobar esto. Y dice Job 32:9: ¿no son los sabios los de mucha edad?
ni los ancianos entienden el derecho. Para comprobarte lo que vengo diciendo está en la Escritura. No son los sabios los de mucha edad. ¿Puede ser sabio el joven? Claro que puede ser sabio el joven, que se disponga y que busque la sabiduría de Dios. ¿Puede ser sabio una mujer? Puede ser sabio una mujer. Nosotros vamos a leer después que allá en Eclesiastés, ¿verdad? No, en Proverbios dice que la mujer sabia edifica su casa. Así es que, amado hermano, puede ser sabio una señorita, un adolescente, hasta un adolescente puede ser sabio. Pero debiéramos ser más sabios los ancianos, aunque no son sabios los de mucha edad. Hay algunos ancianos que no se comportan con la debida sabiduría que Dios nos está demandando. Muy bien, vamos a reconocer que Dios es la sabiduría, el poder y el consejo. Regresamos a Job, capítulo 12, ahora el versículo 13, y dice: con Dios está la sabiduría y el poder, suyo es el consejo y la inteligencia. Entonces confirmamos que la fuente de sabiduría, de poder, de consejo y de inteligencia es el Señor. Algunos nos dicen que nosotros tenemos el IQ no como el de una persona que se considera sobrenatural en ese sentido y que está por arriba de la medida que da el IQ de las personas normales. Yo tengo un IQ normal, pero tengo una anormalidad, que con Dios está la sabiduría, el poder, el consejo y la inteligencia. Y hay cosas en que Dios me va a hacer más inteligente que el que se cree o se dice o al que le han medido y le han dado una alta inteligencia, porque yo tengo a un Dios que es más inteligente que todos los que tienen un IQ muy alto. ¿Cuántos alaban al Señor? Así es que si usted dice: perdóname, Señor, nací medio topo, dígale al Señor: dame de tu inteligencia y quítame lo topo, porque sabemos que los topos no tienen una sabiduría animal y una inteligencia animal desarrollada. Bien, entonces vamos a seguir buscando al Señor. Es indudable que Cristo entonces se confirma poder de Dios, sabiduría de Dios, porque de Dios es el poder, la sabiduría, el consejo y la inteligencia. También Daniel se sabía este versículo y por eso lo escribe allá en Daniel 2, el 2:20 en adelante, ¿verdad? Cuando dice que de Dios es el poder y la sabiduría. Bien, gracias a Dios. Vamos a ver otro punto más acerca de la sabiduría completa. Callar en momentos otorga sabiduría. Job capítulo 13 versículo 5, y está hablando otra vez Job: ojalá callaréis por completo, porque esto os fuera sabiduría. A veces es más sabio callar que hablar, y a veces hay que callar por completo. Así es que Job está diciendo que callar a momentos otorga sabiduría. A veces nosotros queremos alegar con las personas y la Escritura dice que cuando alegamos con alguien necio, somos más insensatos y necios que el necio. Así es que hay veces que mejor calle, y calle completamente, que Dios le dé sabiduría cuando callar, para que lo haga en ese momento. Entonces vamos a ver algunos ejemplos, y tenemos Ezequiel 3:26, lo acabamos de estudiar, y vamos a ver que Dios aquí, hasta para darle sabiduría, dejó callado a nuestro hermano Ezequiel, y dice el 3:26 así: y haré que se pegue tu lengua a tu paladar, y estarás mudo, y no serás a ellos varón que reprende, porque son casa rebelde. ¿Sabe qué estaba diciéndole Dios a Ezequiel? Por más que les hables, no entienden. Ahora te vas a quedar mudo y vas a hacer señal. De todos modos vas a cumplir tu ministerio. Te voy a seguir dando revelaciones. Y le dio revelaciones total
a este hombre por muchos otros capítulos que él escribe, y esto se encuentra, ¿verdad? Y hasta el capítulo 25, versículo 27, le quitó el ser mudo y se lo dio otra vez por señal. Y dice, capítulo 24, versículo 27, perdón: y en aquel día se abrirá tu boca para hablar con el fugitivo, y hablarás y no estarás más mudo, y le serás por señal, y sabrás que yo soy Jehová. Varios años quedó Ezequiel mudo, pero no dejó de cumplir su ministerio y fue conocido como un siervo con sabiduría completa. Que Dios te bendiga en sobremanera en esta primera intervención, en este primer mensaje. Sea el Señor contigo